sos un invitado de la casa, ya las credenciales académicas, sos activista medioambiental, investigador en el grupo de filosofía de la biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y bueno, últimamente te estuvimos viendo bastante seguido por muchos medios, dando muchas conferencias y charlas en relación a todas estas cuestiones que emergieron o se pusieron muy en evidencia durante el 2020 con lo de las megagranjas porcinas, bueno, las diversas manifestaciones que hubo desde la movilización por el agua en Mendoza, también acompañando la lucha en Guernica. Así que bueno, hoy vamos a estar presentando el libro La ciencia sin freno, de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas, así es el título del libro de Guillermo Folguera. Así que bueno, vamos a charlar un poco sobre el libro, que salió también en un momento clave, ¿no? Para discutir todas estas cuestiones que tienen que ver con la matriz extractivista y cómo, digamos, eso ha impactado y se ha expresado en las históricas luchas de las comunidades de Chubut, Mendoza, Córdoba, ahora con los devastadores incendios y demás. Tiene una colaboración de Sergio Langer para la tapa y el índice es bastante sugerente, ¿no? Aborda muchas cuestiones centrales como las ciencias, la tecnología, el poder, la burocracia, la publicidad, la innovación, el control, la eficiencia, que son, como decíamos, debates muy actuales. Entonces, la primera pregunta que te queríamos hacer era que si nos podías empezar contando un poco cómo fue que llegaste a escribir un libro para tratar todos estos temas y si se puede precisar en algún momento, digamos, una idea, un detonante que digamos, te haya surgido y hayas dicho, tengo que escribir un libro sobre estas cuestiones. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, gracias. Gracias tanto vos, Rosario, como compañeros y compañeras que vienen bancando un montón de cuestiones que se plantean, a unas sabiendas que la mayoría son acuerdos, pero hay algunos puntos de diversidades que enriquecen. Así que te agradezco mucho por partida doble. La escritura la arranqué, la elaboración, la arranqué hace casi 5 años. Y efectivamente la empecé con una pregunta que, como vos decís, yo creo que mirado en retrospectiva sigue absolutamente presente y creo que la pandemia la puso en un lugar muy importante, con la sugerencia, con la sensación de que ocupan un lugar muy importante, pero que no se está discutiendo ese lugar. A partir de ahí arranqué a tratar de pensar, bueno, qué aspectos se comunican de la ciencia y la tecnología y a qué tipo de lector o lectora me dirijo. Fue tratar de hacer un material que busque una envergadura en su comprensión, pero dentro de lo posible que dé los elementos para ese recorrido. Dicho de otra manera, que el lector o lectora no necesite elementos externos para la comprensión y el recorrido del libro. Y en ese sentido pensé sobre todo 4 actores, que lo sigo pensando, a los cuales va dirigido. Bueno, primero, personas en general que les interese la ciencia. Segundo, personas de la comunidad científica. Muchas de mis acciones van dirigidas ahí. Tercero, docentes que enseñan ciencias. Y cuarto, militantes. Con la sensación que hay excepciones, ustedes son sin lugar a duda una de ellas, hay otros actores también, el ecofeminismo también ha sido en ese sentido una impronta muy clara, pero que una parte muy importante de los militantes de muchos sectores todavía ven tanto a la discusión científica y tecnológica como a la cuestión socioambiental como externa. Me refiero a una parte muy importante de la militancia de derechos humanos y a una parte muy importante, por ejemplo, de las luchas gremiales, sindicales. Yo creo que eso se está revirtiendo, pero sí en todo momento pensé y dije, bueno, acá hay que dar elementos y hay que tratar de discutir con compañeros y compañeras. Como vos dijiste, se sumó Sergio Langer con la portada, se estuvo el aporte muy importante de Raúl Civechi, que hace el prólogo, que yo
lo admiro realmente a Raúl, junto con a Sergio. Y después el apoyo impresionante de un montón de personas, tanto que leyeron el libro como de comunidades en los territorios que me fueron tanto haciendo lecturas críticas, aportando materiales. Muchos de los ejemplos que voy poniendo tiene sus miradas. Un trabajo notable de un taller escuela que hicieron un muy buen laburo y que hicieron casi un año de edición. El libro requería una edición muy grande, tiene un montón de imágenes y un texto difícil. Así que un laburo impresionante de 3 editores laburando. Ojalá que sirva, eso es lo que guardo sobre todo como esperanza, ¿no? Sirvan las resistencias que estamos tratando de dar. Me gusta cuando decís también esto de que también fue pensado para docentes, ¿no? Docentes de ciencia. Bueno, siempre uno está ahí como tratando de ver desde lo más básico cómo llegar con el contenido, con lo que uno sabe, digamos, exponer que la ciencia no es solo, ¿no? Esa cosa así como un paquetito, como acabado, neutral. Pero bueno, vos también tuviste, lo que decías era que tuviste, a pesar de eso, a pesar de, digamos, que la comunidad científica en algunos sentidos también está bastante cerrada y rige mucho el academicismo, tuviste la colaboración de muchos compañeros científicos, digamos, en la producción del libro durante estos 5 años. Y yo lo que te quería hacer, hablando de esto, te quería hacer otra pregunta que tiene que ver con qué es la ciencia, ¿no? Y qué lugar ocupa para vos, ¿no? ¿Cómo lo ves vos hoy al sistema científico dentro de la lógica productiva extractivista esta que venimos mencionando y que vos haces mucho hincapié en el libro, desde la dimensión de los organismos de financiamiento hasta los mismos trabajadores de ciencia, ¿no? O sea, ¿qué lugar ocupa el sistema científico dentro, digamos, de esta matriz extractivista? Y un poco ligarlo a qué es la ciencia, ¿no? Es una pregunta bastante amplia, pero Pero difícil. Aunque difícil. Un poco empieza claro, el libro también. empieza así, pero no define. Y no, la no definición no fue en algún momento fue una elección. Porque efectivamente lo que planteo es que la ciencia son varias cosas. La ciencia es un modo particular de obrar, la ciencia es una forma de descubrir el mundo, la ciencia es un modo de intervenir sobre el mundo. Entonces empieza a ser como difícil y hasta llegar a una definición que quizás alguien lo escuche y dice, pero es una pavada, que es que la ciencia es aquello que hacen los y las científicas. Y eso puede generar perplejidad del otro lado, pero yo creo que ubica en un registro, que por cierto muchos y muchas sociólogas no estarían de acuerdo con esta definición, pero yo creo que hoy por hoy es hasta casi la definición que yo elegiría si alguien me pregunta, bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Y por qué doy esa definición? Porque yo creo que partimos de un equívoco, por cierto un equívoco que yo creo que tuvo mucho de buscado, que es la construcción de que la ciencia responde mucho más a aquello que soñó Giordano Bruno, perseguido y quemado, Galileo Galilei, que lo que realmente es en la actualidad. Y yo creo que eso es una cosa que los grupos de poder se han encargado de construir a una ciencia, como vos decías, neutra, inmaculada. No es la ciencia que tenemos en la actualidad. Tampoco la ciencia es solo algo que los grupos de poder actúan a su antojo. Eso tampoco sería cierto. Yo en general prefiero pensar a la ciencia como un terreno de disputa, en lo que tratamos, en lo que trato, de pensarlo así, de construirlo de ese modo, pero después hay 3 o 4 elementos que son indubitables, digamos. Uno es que la ciencia es un tipo de práctica que estuvo directamente vinculado con la producción capitalista. Y eso nos obliga a comprender a la ciencia de un lugar. Después las ciencias tuvieron un vínculo complejísimo con las tecnologías. Ese vínculo es un vínculo complejo, a veces trivializado, muy mediado por la revolución industrial, pero que desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá han mostrado un poderío y una forma de intervención sobre nuestra cotidianeidad tremenda, que en la pandemia lo hemos tenido en carne propia, digo, desde el momento en que nos comunicamos y damos clase de manera con internet hasta el momento en el cual, no sé,
el consumo de psicofármacos aumentó hasta el momento en el cual, digo, puedo rastrear cómo lo tecnológico se ha vuelto un elemento fundamental casi de ortopedia cotidiana nuestra. Y después cuestiones que yo también, que quizás hasta el libro tiene como epicentro, aún asumiendo que la ciencia es una actividad directamente vinculada con el capitalismo, hay 2 o 3 elementos más que se tienen que poner en juego. Uno es cómo la ciencia desde la Segunda Guerra Mundial se forma como política de Estado. Eso es una actividad muy reciente, la idea de que el Estado se apoya en la ciencia. ¿Y en cuál? Entonces ahí aparece algo que yo trato durante el libro, que bueno, agregar la S. Son ciencias y el Estado se apoya en algunas en particular y no en otras. Después, la irrupción muy marcada en las décadas del 50, 60, 70 de un actor fundamental que actúa inyectando dinero, inyectando capital y motorizando la práctica científica y esta aceleración que juega el título y qué direccionalidad, que son las multinacionales, que empiezan a jugar un lugar clave en la acción y que, bueno, van a tener que ver mucho, por ejemplo, en el plano local con todas las multinacionales vinculadas al extractivismo y la farmacéutica, que son tapa de diario en la actualidad, ¿no? Pfizer, AstraZeneca, Barrick-Gold, Monsanto, Bayer, todos nombres que nos suenan y que son claves. Y después, más recientemente, en la década del 70, aun cuando sabemos que el capitalismo es ineludible en el relato, una inyección acelerada que le da una lógica neoliberal que desregula a los estados, que los vuelve unidades más pequeñas y que motoriza ese aparato empresarial que ha cooptado de manera parcial o casi total a la comunidad científica para inyectar determinadas direcciones. Y llegamos a ese estado actual, que es un estado de disputa, perdón que la respuesta le hice un poco larga, pero era brava la pregunta, un estado de disputa, una situación de disputa, pero muy preocupante, porque tenemos, lo voy a motorizar en eso, por ejemplo, actores como Hugo Sigman, ¿no? Que mientras, hoy justo la aprobaron, que mientras hace lobby en ANMAT para que le aprueben la vacuna de Oxford AstraZeneca, que él hace el principio activo, motoriza el acuerdo porcino con Biogénesis Vagó, que se sabe que tiene potencial pandémico, y mientras tanto tiene a Bioceres, un principal accionista de Bioceres, que aprovecha el trigo resistente a sequía, que es uno de los efectos de los cuales la granja porcina genera. Digo, tenemos un sistema capitalista que me vende los problemas y me vende las soluciones, ¿no? Y lo que vos decías también, cuando te referías a algunas ciencias, ¿no? Como que, digamos, el interés está puesto en algunas ciencias en particular, porque digo, claro, sí, está bien, esta idea de, bueno, sí, somos todos científicos y hacemos cosas para el bien de la humanidad, bueno, no es tan así y está muy, muy condicionado por esta misma lógica capitalista. Tal cual. Tal cual. Y eso que plantea Rosario repercute en políticas públicas. O sea, acá lo que hablamos, por ejemplo, esto es un ejemplo clarísimo, ¿no? Lo que hablamos de qué significa un Estado que está buscando vacunas mientras motoriza proyectos que generan potencial pandémico. Es una locura. Si uno lo piensa en términos de políticas públicas, es una locura. Pero si vas a otras cuestiones, por ejemplo, en términos disciplinares y políticas públicas, ¿dónde está puesta la plata, por ejemplo, con el cáncer? Y está puesta para tratamientos oncológicos con mucho dinero, además puesto detrás, para estudios de oncogenes, etc. Mientras tanto, ¿no? Que eso que pone principalmente acento en el estudio de genética molecular, un tipo de genética molecular, mientras tanto, todos los estudios que trabajan del ámbito social, antropológico, ecológico, que trabajarían en la parte, en este caso, de cuáles son los factores cancerígenos ambientales, casi no tienen inversión al respecto. O sea, tenés políticas públicas que trabajan en el supuesto tratamiento del cáncer, pero no en su prevención. Argentina hoy es el país de mayor del mundo que consume,
el país que consume más agrotóxicos por persona del mundo. Y mientras tanto, digo, tenemos niveles altísimos de cáncer, que por cierto al Estado ni siquiera le interesa registrar los valores, y mientras tanto gastamos un montón de dinero e invertimos alguna cantidad de dinero particular en buscar tratamientos del cáncer. Y en términos de políticas públicas no tiene ningún sentido. Realmente. Solo tiene sentido en un contexto donde la salud es un negocio. Sigo con otra pregunta que tiene que ver con este hilo conductor que vos tomás a lo largo de todos los capítulos, que dice, desde hace algunas décadas, las ciencias, junto con las tecnologías, han sido adoptadas y modificadas desde el poder institucional para incidir de una manera burocrática y publicitaria, centrada en la innovación y en la intensificación del control social bajo la lógica dominante de la eficiencia. Y yo te quería preguntar, primero, ¿de quién es esa frase? ¿Qué significa para vos adoptada, ¿no? ¿Crees que pueda existir, digamos, un desarrollo científico libre de ese poder económico o institucional opresor, ¿no?, de la gran mayoría de la humanidad? Bueno, la pregunta es buenísima. La pregunta es buenísima y me obliga a pensarla bien, la respuesta. La frase es una frase mía, una frase que de hecho surgió de golpe. La frase prácticamente no la pude cambiar. Apareció un día con esas 8 palabras a trabajar y nunca más se pudo mover. Son las palabras que yo veo más representativas, más importantes para entender el contexto actual. ¿Se puede pensar una ciencia y tecnología por fuera del poder? Yo ahí en el libro uso una de las acepciones, uno puede usar evidentemente muchas acepciones de la noción de poder, y en particular yo hablé de un poder particular que es el poder institucional. Estos estados muy particulares, estados con un corte capitalista en general y con un corte neoliberal, después del tercer capítulo me detengo porque la mayoría de los ejemplos son ejemplos que en los siguientes capítulos de los últimos 25 años, con lo cual es a ese tipo de poder institucional que me detengo, y con una idea de poder, está inspirada en este caso en Michel Foucault, que es, bueno, el poder hace que hagamos. El poder, más que silenciar o más que perseguir, el poder genera coerciones, genera formas de generar hábitos. Y ahí la comunidad científica ha sido un gran blanco de este poder institucional. O sea, si yo empecé a estudiar biología en el 97. Yo la comunidad científica que vi en aquel entonces, aún en pleno menemato, era muy diferente a la actual. O sea, lograron reconvertir mucho y transformar problemas en supuestas virtudes. O sea, problemas que no en ese entonces serían mal vistos como un científico trabajando para una empresa, actualmente es visto casi como algo que tiene que poner el currículum para ganar. La parte ministerial de Lino Barañao, que yo creo que Salvarezza no ha cambiado mayormente esos lineamientos, donde las patentes se han transformado en virtudes, o sea, la apropiación privada de lo público obscena aparece como un norte institucional, etcétera, etcétera. Donde lo científico y lo tecnológico se disuelve, tal como planteaba en lo de Truman. Yo no veo mayor problema en lo tecnológico, me sorprende que se use de manera intercambiable. Yo lo que empecé no era tanto sobre mi deseo, sino era que veo las lógicas particulares que yo veo de la dinámica de la comunidad científica, es que estos poderes institucionales, que son los estados capitalistas y socios de las multinacionales, han permeado generando lógicas de acción, de validación y de praxis en general. ¿Qué significaría una ciencia y una tecnología por fuera del poder institucional? Digo, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y acá yo creo que hay 4 o 5 elementos que a mí sí se me ocurren como deseables. Primero es sacarle el cartel publicitario a las cuestiones y explicitar, ¿no? Al mejor estilo de Herbert Marcuse en El hombre unidimensional, explicitemos para qué hacemos lo que hacemos. Lo que no quiero es que Biocere me diga que el trigo transgénico favorece al pueblo argentino, porque ahí está mintiendo.
O no quiero que Bayer me diga que su aspirina diaria que me promociona no tiene consecuencias negativas, o que la Ritalina se me venda como un producto para los pibes y pibas sin que eso genere efecto negativo. Yo eso no es lo que no quiero. Entonces, si me preguntás qué tipo de vínculo con el poder está y si hasta qué punto uno podría pensar una ciencia sin poder, me parece una gran pregunta. Me parece que se puede dar vuelta y decir, no, bueno, en todo caso discutamos los nortes, que se ponga en juego el para qué. Que como dice Marcuse, el para qué además no solo aparezca como una pregunta subsidiaria, es la pregunta que hay que hacer. La segunda que introduciría es el problema que yo veo de parte de la práctica científica es que conjuga una supuesta idea romántica de la ciencia, de una ciencia como un valor per se, como puede ser una creación artística, cuando realmente lo que están hablando es un negocio de multinacionales. Eso tampoco puede pasar. Para mí la ciencia es una actividad. Yo cuando empecé a estudiar biología, realmente me interesaban los dinosaurios. Yo no puedo creer dónde terminé. Pero digo, me gustaba la historia de los dinosaurios. Y está bárbaro. Yo me alejé de los dinosaurios, nunca estudié evolución, pero no. Y yo creo que esa cuestión de comprender que la ciencia tiene un plural, también es un norte clave. No solo en sus para qué, sino que la ciencia tiene una pluralidad que nos introduce otro elemento que es la contradicción. No sabemos de contradicciones. Y las contradicciones involucran pujas, las contradicciones involucran negaciones. Y el tercer eje, de los muchos que se me ocurren, Rosario, de tu buena pregunta, es que yo creo que la ciencia, hay uno de los capítulos que introduce una de las referencias bibliográficas que a mí más me marcaron en los últimos años elaborando el libro, que fue el viaje que hace Gulliver de Jonathan Swift a Laputa, ¿no? Lo pone en español. Y Laputa es un territorio donde vive el pueblo, ahí abajo, y arriba de una nube están los gobernantes y los científicos. Si el pueblo se rebela, la nube los tapa, le da sombra, y si se sigue rebelando, baja y los aplasta. Esa cuestión que juega Jonathan Swift hace 3 siglos, yo la veo muy presente en la actualidad. Y a la hora de nuestras luchas, y acá estoy hablando de luchas de muchas dimensiones, pueblos originarios, feminismos, derechos humanos, problemas socioambientales, etc. Yo veo que el discurso técnico-académico actúa mucho más silenciando a las comunidades que actuando con las comunidades. Y yo creo que ahí también eso hay que desarmarlo. El poder ahí se ha encargado de que la ciencia sea una excelente mordaza, tejido muy jodido, que es el discurso profesional que oculta su para qué, que actúa para las empresas y que a su vez les confiere un martillo para silenciar a las comunidades e invalidarlas. Yo creo que todo eso es una estrategia. Bueno, entonces vale todo, entonces cualquiera puede decir cualquier cosa. No, no estoy diciendo eso. Pero es una muy buena pregunta. Yo solo entretejo algunas de las pinceladas que yo creo que pueden ser respuestas. A mí me quedaron de lo que venís diciendo un montón también de preguntas, me parece que da como para debatir largo, sobre la cuestión también de quién es el poder, digamos, y si el poder nunca dejaría de existir, bueno, en manos de quién también está ese poder. Yo acá me limité al poder institucional. Yo con esto no estoy diciendo que las comunidades o que los movimientos sociales o que los partidos no tengan poderes. Los tienen. Pero creo que parte del tema para dejar que vuelen es sacarle la pata de encima a ellos. Pero perdón, es verdad que da para un montón y disculpame. No, seguro. Después me causó gracia lo de que empezaste a estudiar biología por los dinosaurios, ¿no? Ya me fui por las ramas. Totalmente. Sí, pero fíjate, pero toda esta cuestión de la pregunta, de la mera creación, de la pregunta por dejar de volar la imaginación, todo esto, actualmente la comunidad científica lo castiga. Fíjate cómo los mecanismos institucionales en pos de la eficiencia, que puede ser desde patentes hasta papers, no importa,
ha minado el terreno para que una persona se haga esas preguntas. Sí, sí, también hay una lógica productivista incluso en la facultad que es tremenda, ¿no? Bueno, y la última pregunta, y ya te dejamos en paz. Y un poco también volviendo al principio, que, digamos, hacer como alguna síntesis, ¿no? De qué modo, de qué conexiones se pueden establecer así muy visibles entre, digamos, todo el desarrollo que vos haces, digamos, en el libro, con todos estos ejes, en relación directa con lo que vimos este año, digamos, durante la pandemia, en todo sentido, bueno, el rol de las farmacéuticas, ¿no? Si vos quisieras hacerle contarle a alguien, digamos, de modo muy sintético, por qué tu libro es totalmente actual en relación a los problemas actuales que vimos en el 2020. ¿Cómo los conectás? Está buena la pregunta y además a mí me sorprendió el 2020, porque el libro en el 2020 trabajamos básicamente en la redacción para que quede bien, en la edición, y solo introdujimos un par de ejemplos, introdujimos el tema porcino, y un par de ejemplos más, y actualizamos algunos ejemplos como el tema de los mosquitos transgénicos, que hubo información. Pero es verdad que los ejemplos son anteriores, y sin embargo en el 2020 se expresaron de manera muy dramática. Cuando arranqué me propuse, bueno, vamos a dar claves de interpretación científico-filosóficas y también acudir al cine y a los libros, a la literatura, para entender qué nos rodea, qué nos está pasando. Empezaron a aparecer ejemplos, y los ejemplos, quizás me gustaría responder de ahí, van a todo. Por ejemplo, en una charla en Saladillo, en un momento alguien me preguntó algo de los transgénicos y les propuse que eran chicos y chicas de una escuela, les propuse que se miren en los bolsillos y que me muestren qué tenían y que yo les garantizaba que iban a tener transgénicos en el bolsillo. Y todos tenían lo que estaban comiendo, todos tenían lecitina de soja. Entonces la alimentación, obviamente que la soja es transgénica, la alimentación aparece como una de las cosas a preguntarse en el libro en términos políticos. ¿Qué estamos comiendo? Lo mismo las políticas demográficas. ¿Dónde estamos viviendo? El coronavirus, si algo dejó en evidencia, es que los proyectos de Villa Miseria, en primer lugar, que fueron las primeras damnificadas de esto, ¿no? De la Villa Miseria de Cava, de provincia de Buenos Aires, de Rosario, de Chac, de Resistencia, de Córdoba, de Mendoza, fueron incendiadas, de La Plata, incendiadas en el coronavirus. Y los proyectos de megaciudades, que son proyectos en general se alimentaron de las expulsiones del modelo agroindustrial, no solo del territorio argentino, sino de la región, también es inviable. Y eso también tuvo que ver mucho con una cultura agroindustrial que fue abastecida por toda la política estatal empresarial vinculada con esta ciencia empresarial, llamémosla. También quedó muy en evidencia las políticas epidemiológicas sostenidas, tanto del lado del negocio de las vacunas, que ha quedado en estos días evidenciado y que la portada de Sergio Langer la muestra de manera excepcional, me parece un genio Sergio, anticipó, además lo tiene como 3 meses ese dibujo, y como otras cosas, como cómo se resuelve el tema del dengue en Argentina. No se hace nada por el dengue. No hay ningún tipo de política. Y de hecho, lo que uno piensa que sería más eficiente que la organización social de prevención y de paliamiento, en todo caso ayudada desde el Estado, eso no ocurrió en lo más mínimo, y ocurrió como un manotazo de ahogado, este mosquito transgénico que analiza en algún momento y que tuvo un final desastroso en los lugares donde se tiró, y que ahora se está liberando en Estados Unidos. Entonces, y así puedo seguir, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo interactuamos entre nosotros? ¿Qué tipo de salud tenemos? ¿No? Y hay ejemplos ahí un montón de las farmacéuticas, cómo la salud se vuelve un negocio, una mercancía,
y no un derecho, y no algo a cuidar, las formas también restrictivas de pensarla. Digo, todos estos ejes que han sido tan importantes en el marco de este año, bueno, ¿cómo se usan los territorios? Esta lógica que ha logrado el extractivismo de motorizar, que donde se produce, con las comillas del caso, no se vive, con las comillas del caso, y donde se vive no se produce. Esa lógica tan eficiente es una lógica buscada desde y por el poder. Y ahí guardo un montón de anécdotas también de estos años de elaboración del texto y antes, ¿no? Cuando fui al Corta a hacer entrevistas, uno de los grandes pueblos sojeros, el de Grito de Alcorta, el gran sojero de la zona, me dice, yo que la primera medida que tomé, un tipo que tiene mucho más poder que el intendente, yo la primera medida que tomé es sacar a la gente del campo. Yo sé que el campo mío, un campo gigante que tiene, no es lugar de vida saludable. Entonces lo mandé al Corta. Esa conciencia que tienen los grupos de poder, que lo tiene la Barrick-Gold cuando se ve que lo del 2015, 2016, 2017, que también está en el libro, esos derrames no son accidentes. Los derrames, la contaminación de algo en la estructura actual es una parte intrínseca de esta forma de producir. No es un accidente, es una lógica particular en donde los desechos son tantos que se tienen que tirar en el ambiente porque si no, no dan las cuentas. Las megafactorías de cerdo que contaminan con urea, con amoníaco, con amoníaco, con ácido sulfídrico, con un montón de vectores de enfermedad, con rata, con ratón, etc., no tienen eso por accidente. Lo tienen cuando uno rastrea las experiencias, por ejemplo, chilena, mexicana y española, que son las tres que yo me centré, son un desastre porque no hay forma que haya 100.000 chanchos en un lugar sin que sea un desastre. No hay manera. Y el sistema actúa así porque igual después se traslada en el espacio. Está hasta que explota y se mueve porque el capital se mueve. Entonces, para terminar de responder esa buena pregunta, yo creo que intentamos, reitero la cuestión colectiva, que yo creo que está, por más que tenga mi nombre, que aparezca visible alguna de las claves de alguna de las cosas que nos están pasando. Y que este año mostró de manera pasmosa. Y lo último, termino con esto, Rosario, y termina de manera más predecible, porque por más que las vacunas funcionen, todos y todas sabemos exactamente que esta no es la única pandemia que vamos a sufrir en nuestras vidas. Y eso es terrible. Por más que me digan que el año que viene no va a haber incendios, sabemos perfectamente que va a haber igual o más que este año. Y además, ahora que vinieron las lluvias, sabemos perfectamente que lo que acaba de ocurrir, creo que fue en San Miguel de Tucumán, va a ocurrir en todas las zonas donde antes había incendios, porque se trata de una forma particular de usar los territorios. Entonces, fue una intención absolutamente ambiciosa, desmesuradamente ambiciosa que me propuse, pero que intenta también sumar claves a la discusión en algún sentido.